Aquí, por ejemplo, anormalidades focales del parénquima. La ecografía sobresale, dice, detectando anormalidades focales del hígado debido a un fondo uniforme proporcionado por el parénquima hepático normal. Se puede observar también irregularidades del contorno del hígado cuando pasan periféricas las lesiones y deforman las cápsulas. Las lesiones pequeñas en la superficie serosa del hígado son las más difíciles de detectar, a menos que haya ascitis. El líquido nos ayuda mucho a tener mayor contraste para poder observar las lesiones focales. Las anormalidades del parénquima focales están producidas por quistes, hemorragia, hematoma, absceso, necrosis, entre paréntesis, las necrosis o las inflamaciones o los abscesos o las hemorragias pueden ser inflamatorias, tóxicas o inmunomediadas. La hiperplasia nodular, los granulomas y las neoplasias primarias o metastásicas. Ahí están todas las anormalidades que ustedes pueden encontrar en el parénquima hepático. Y describe un quiste. Los quistes hepáticos, dice, se detectan normalmente por casualidad. Ni se lo imaginaba el clínico que tenía un quiste en el hígado, al igual que un quiste en el riñón. Muy poco frecuente en el vaso los quistes, pero se puede encontrar, o quistes en la próstata. Sea donde esté el quiste, la particularidad de que sea una estructura redonda, de pared delgada, fina, con líquido adentro y un refuerzo posterior, es típico la característica. Lo pillen en el ovario, lo pillen en el hígado, lo pillen en el riñón, en la próstata, igualito va a ser el quiste. Sin embargo, dice, puede haber signos clínicos si una enfermedad es poliquística y reemplaza al parénquima hepático y se produce compresión mecánica de una estructura vital o el quiste se infecta secundariamente. Los quistes hepáticos están caracterizados por tener paredes finas y bien definidas, ausencia de ecos internos, bordes distales afilados, zonas periféricas reflectivas y refractivas y un fuerte refuerzo acústico distal. Esto es lo que dice. Esto es un quiste. Esta es una imagen hepática, este es el diafragma y aquí se observa una estructura ovalada de pared fina, hiperecoica, si la pudieran ver la pared, que tiene sombra acústica refractiva, que son los filos de sombra, que me indica que esto es redondo, y tiene el artefacto de refuerzo posterior que me confirma que esto es líquido. Entonces, esta es la imagen típica de un quiste a nivel del hígado. Muchas veces un quiste no le va a causar una alteración en función al hígado, pero una enfermedad poliquística, múltiples quistes a nivel del parénquima, a nivel del riñón, puede causar una compresión de la célula vital, en este caso del hepatocito, y poder causar alguna encefalopatía, ¿no? Algún desbalance, algún desequilibrio en la funcionalidad. ¿Sí? Aquí vemos otras zonas, ¿sí? Generalmente el contenido del quiste es limpio, es anecoico puro. Cuando vemos ya que la estructura no es tan ovalada y es un poco más turbia, podemos sospechar de abscesos, ¿ok? Pero cuando la estructura es bien anecoica, tiene su refuerzo, tiene los filos de sombra, es bien definida en ambos planos longitudinal y transverso, es muy compatible con un quiste. ¿Sí? Muchas veces los quistes son asépticos, ¿no? Hemos hecho función de quiste y hemos analizado lo que se extrae, el líquido que se extrae, y es un trasudado puro, sin ningún proceso infeccioso. ¿Sí? Aquí vemos otras estructuras igual, todos los quistes. El quiste se caracteriza porque lleva líquido y tiene esta estructura que es el refuerzo posterior. ¿Ya? Así son los quistes. También hay abscesos. Dice, los abscesos hepáticos son relativamente poco frecuentes y la causa de los abscesos hepáticos que ocurren de forma espontánea es desconocida. Dos estudios retrospectivos de perros describieron el diagnóstico de abscesos hepáticos en perros durante un periodo de 12 años y en 13 perros durante un periodo de 6.5 años. Los abscesos hepáticos se asociaron a menudo a infección de otros órganos o sistemas y se cultivaron bacterias de los abscesos en la mayoría de los casos. Generalmente los abscesos se dan cuando hay una sepsis, cuando ha habido una infección generalizada, una septicemia
una piometra marcada, una peritonitis marcada, o una infección de otro tipo en sangre con una leucocitosis neutrofílica marcada. En esos casos podría aparecer abscesos en el parénquima, ¿sí? Por ejemplo, estos son abscesos. En vez que el tejido sea homogéneo, en esta zona entre las flechas, esto es un absceso, ¿sí? Pero ustedes lo podrán ver de casi la misma ecotextura del resto del parénquima. Entonces, esto a veces puede pensar ustedes que puede ser una masa o una hiperplasia nodular. Y tanto los abscesos como los hematomas que estamos viendo aquí arriba sufren cambios. Dependerá el aspecto ecográfico del momento que ustedes lo pillen, que lo detecten, que lo visiten en la ecografía. Si fue recién, ¿sí? Si lo atropellaron al perrito ayer y me lo llevan ahora, yo puedo ver un hematoma de esta característica, de contenido anecoico, de anecoico turbio, porque las células, la sangre tiene ecos internos, ¿no? Pero si me llevan un perrito que lo atropellaron hace 20 días, 25 días o un mes, quizás el absceso ya no se va a ver anecoico. Va sufriendo cambios hasta que se logra reabsorber y se va haciendo cada vez más entre hipoecoico y ecogénico. Cuando hablamos de ecogénico es más o menos este color que les estoy apuntando. Entonces, el hematoma y el absceso, si ustedes se van fijando, miren aquí, este es más sólido, este es más anecoico turbio, aquí al comienzo era anecoico y se va absorbiendo, miren, ¿sí? Entonces va sufriendo cambios, un absceso y un hematoma, dependiendo el tiempo de que ustedes haya transcurrido desde hasta que lo vieron, digamos, ¿no? Y lo detectaron. Al comienzo siempre va a ser así, anecoico, ¿sí? Porque es líquido, ¿no? Es un coágulo de sangre ahí. Pero va cambiando, las células se van degenerando y van produciendo diferentes cambios ecográficos. Es por eso que ustedes no pueden inmortalizar su nombre y decir, sí, la lesión que se encontró, sí, 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 es un hematoma, sí, sí, es un absceso, sí, sí, es una hiperplasia. No, puede ser muy compatible a 3, 4 diagnósticos diferenciales, ¿ya? Esos son los abscesos. Dice, un absceso hepático, dice, puede producir lesiones que pasan por diferentes aspectos. Es lo que le explicaba. Puede ser anecoico, cuando recién ocurre. Puede ser hipoecoico, puede ser hiperecoico o de patrones mixtos. Y sabemos nosotros que los patrones mixtos generalmente son de los tumores. Es por eso que puede estar inclusive ser un tumor primario o secundario, dependiendo de la edad del absceso y de la apariencia de la necrosis central. En algunos casos el contenido es isoecoico, es decir, que es igual que el resto del tejido hepático, lo que hace extremadamente difícil diferenciarlo. A veces ni se lo ve porque es del mismo color y no define los márgenes. ¿Okay? A veces también los abscesos tienen bacterias productoras de gas, y si hay bacterias productoras de gas, pues ese absceso va a tener sombra, como estas. Esto no son calcificaciones. En este caso, son abscesos con bacterias productoras de gas que producen este aspecto. ¿Sí? Este aspecto de aquí también. ¿Sí? Una débil sombra. Entonces, es importante poder detectar por lo menos las principales lesiones. Se dan necrosis hepática, dice también. Las lesiones químicas, víricas, tóxicas o inmunomediadas pueden producir necrosis hepática. El patrón puede ser multifocal en varias zonas, difuso en todo el parénquima y es similar al de hepatitis. Formación de abscesos multifocal o neoplasia. Por ejemplo, en la figura 6-8. Por ejemplo, estos focos irregulares dispersos en todo el tejido parenquimal, focos entre hipoecoico y anecoico, son focos de necrosis. Ya nosotros cuando encontramos focos de necrosis, ya de aspecto de necrosis, esperamos que el hígado vaya a un proceso degenerativo a cirrosis, porque si ustedes recuerdan un poco de la fisiopatología de la degeneración de cada célula, después de una fibrosis, necrosis, viene la degeneración total, que ya es la destrucción de la célula, ¿no? Entonces ya eso es sin vuelta. Cuando ya llega a
a un proceso degenerativo, así con necrosis, fibrosis. Generalmente es inflamatorio, ¿no? Por eso yo les digo siempre, tiene mi paciente tiene una hepatitis aguda. Es aguda, bien, deben tratarla, ¿sí? En cuestión de un mes, 2 meses, máximo 3 meses, dependiendo cómo su organismo responda a la medicación y cuál sea la causa de la hepatitis, porque ustedes pueden decir, yo doy un buen protector hepático, yo corregí la alimentación y mi perrito igual hizo cirrosis, porque quizás la causa de la hepatitis aguda que tenía no era esa, no era alimentación, ¿ya? No era la corrección con un buen protector hepático. Las causas de hepatitis son diversas, pueden ser víricas, pueden ser secundarias a infecciones como Ehrlichia, Babesia, puede ser alimentaria, puede ser víricas como la enfermedad viral, puede ser iatrogénica, puede ser por intoxicación, y puede ser sin causa conocida. Entonces, las causas de la hepatitis son múltiples. Entonces, yo para dar una buena terapia debo descubrir con la anamnesia, el examen físico, las transaminasas que evalúo, armar el rompecabezas y decir, la causa de este perrito es que toma agua con cloro en la piscina, por decirle, ¿no? Entonces se está intoxicando. ¿Qué efecto tiene el cloro? Y comienzo a averiguar, ¿no? No, es que vive en un taller donde los residuos de lo que sueldan se lo toma todo el agua contaminada. Entonces comienzo a averiguar, ¿no? No es aquí todo asado y cocido. Ustedes tienen que pensar. Esto no son recetas de cocina. Uno describe lo que ve y ustedes como clínicos tienen que saber por qué sucedió, pero ayudados con la base de la clínica. Muchas veces los pacientes cuando llegan a la consulta me dicen, y doctora, ¿y por eso por qué fue? Entonces yo les digo, pueden ser muchas causas. Quien le puede ayudar a dilucidar qué fue lo que su perrito le degeneró en este problema de cirrosis es la doctora que lo atiende, el doctor que lo atiende, porque él me imagino que lo ha venido viendo mucho tiempo y me imagino que para llegar a cirrosis han debido detectar más antes una hepatitis aguda que no fue controlada, una hepatitis crónica que no fue controlada y luego de la crónica, por los grados de inflamación crónica y cirrosis, viene ya la cirrosis, ¿no? Entonces va a depender ya de qué sea el motivo de la causa para poder hacer un buen tratamiento. ¿Ya? Uno describe lo que ve, ya hay que armar el rompecabezas. ¿Ya? Luego hay lesiones, por ejemplo, como hiperplasias nodulares. La hiperplasia nodular es como un ganglio grande y va sufriendo cambios igual. Por ejemplo, miren esta hiperplasia nodular. Es ovalada, es ligeramente hipoecoica en relación al resto del tejido. Miren esta hiperplasia nodular, es un poco más hiperecoica en relación al resto del tejido. Y esta, mire, tiene bordes más hipoecoicos y más ecogénicos hacia el centro en relación al hígado. O esta que tiene más bordes hipoecoicos mixtos con área central más ecogénica. O sea, las hiperplasias nodulares igual pueden variar. Y una hiperplasia nodular, si ustedes le miran más hacia el centro, es un poco más mixta. O sea que ustedes pueden decir, parece una hiperplasia nodular. ¿Y cómo pueden diferenciar? Si tienen un equipo Doppler, en el equipo Doppler color, lo que hace el equipo Doppler color no es que los órganos vayan a salir de colores, lo que hace es medir el flujo de sangre. ¿Sí? Ve si esta partecita, yo pongo el Doppler color con un botón que le aprieto, va a aparecer en el ecógrafo una caja de colores, donde va a marcar azul y rojo. Azul es lo que más se acerca, la sangre se aleja al transductor y lo rojo lo que más se acerca. Entonces yo lo voy a colocar el cajoncito encima de esta lesión y voy a ver si hay irrigación. Si no hay irrigación, ya es muy probable que sea una hiperplasia nodular. Pero si hay mucha irrigación, aparecen focos azules, rojos allá dentro de esta estructura, muy probable que tenga irrigación. Y si es irrigación, muy probable que, aunque parezca una hiperplasia nodular, quizás debo desconfiar de una masa, porque hay mayor irrigación. Un ganglio, una
hiperplasia nodular no tiene mucha irrigación. Entonces yo espero que como no tiene mucha irrigación, el crecimiento sea muy lento. Y le digo, vuelva a hacer aquí 3 meses y la vamos a verificar. Si no crece en 3 meses, en 6 meses la vamos a chequear. Y si en 6 meses no crece, ya le damos un año. Y así sucesivamente lo vamos evaluando. Pero si yo tengo equipo doble color y me da para evaluar si hay flujo de sangre o no en esa estructura que estoy viendo y hay mucha respuesta al Doppler, mucho flujo, debo de confiar de algo que está irrigado y que tiende a crecer quizás más rápido, ¿no? Así también se ven las neoplasias. Por ejemplo, estas son neoplasias primarias. ¿Qué quiere decir neoplasias primarias? Que se originaron aquí en el hígado. En cambio, las neoplasias secundarias o metastásicas, que son muy similares, decir secundarias o metastásicas, es que, por ejemplo, sea una masa en el vaso y que esa masa del vaso haya salpicado, haya hecho una metástasis a nivel del hígado, como estas imágenes que estamos viendo. Miren el tejido, el riñón, el tejido es bastante heterogéneo, ¿sí? Es mixto, miren las ecogenicidades, ¿sí? Miren aquí esto, pareciera una hiperplasia nodular, pero es mucho más grande. Cuando hablamos de una hiperplasia nodular o de un nódulo agrandado, estamos aceptando hasta 3 centímetros. Más de 3 centímetros ya es una masa, ¿sí? Entonces, miren aquí cómo se ven distintas masas con áreas más de líquido anecoico turbio, áreas más de fibrosis que se ve más hiperecoica. Aquí pueden ver focos de necrosis, o sea, son unas congenicidades mixtas. Y también para decir, si yo encuentro una masa en el hígado y tiene otra masa en el vaso, puede ser que sea metástasis. Yo para confirmar una metástasis, uno, tendría que conocer cuál fue el tumor o qué tipo de tumor tiene el vaso, por decirle. Y si sale carcinoma, por decirle, yo debo verificar que la masa que tiene el hígado salga carcinoma también. Si son del mismo tipo, yo digo, no sé en cuál originó, por la extensión, pienso que si está más irrigado en el vaso, quizás creció primero en el vaso y como esta lesión es más chica la que tiene el hígado, entonces es una metástasis en el hígado. Si confirmo que los dos tienen el mismo tipo de célula, puedo decir con mi nombre y apellido que esa es una metástasis. Pero si no he hecho un análisis donde me diga qué tipo de tumor es el que encuentro por este otro lado, y que el que pienso que está haciendo metástasis es el mismo tipo de célula, puedo decir posible metástasis. Pero si no conozco qué tumor es, ni siquiera el que me apareció primero y está más grande, no puedo hablar de metástasis, porque no todos los crecimientos de masas hacen metástasis, ¿ya? No todos son tumores malignos que hacen metástasis. Hay tumores benignos que no hacen metástasis. En la ecografía no se puede decir si es benigno o maligno tampoco. Eso se ve con histopatología o con citología mínimamente. ¿Ok? Ahí vemos también afectaciones difusas del parénquima como carcinoma, ¿ves? Carcinoma. Y generalmente cuando hay masas tumorales, sea donde sea, ya sea en el hígado, en el vaso, en los riñones, en el mesenterio, hay líquido libre en la cavidad abdominal. Y si este tumor es exfoliativo, es decir, que es fácil que desprende células él mismo, podemos encontrar partículas de esas células tumorales en el líquido. Por eso que a veces se hace una citología del, del líquido para ver si encontramos algo y pues nos pueda decir, tiene linfoma, tiene un carcinoma, por decirlo, ¿no? Y sin estar pinchando la masa en sí. Esas son las principales lesiones, alteraciones que podemos encontrar en los perros o gatos. Por ejemplo, este dice neoplasia hepática metastásica. Dice leiomiosarcoma esplénico. Por ejemplo, aquí, mire, este es el hígado y ya le está dando un nombre de leiomiosarcoma. O sea, estamos hablando de esplénico. Ya estaba en una masa en el vaso y le ha dado una metástasis aquí cerca del diafragma, mire. Entonces, ¿qué les parece esta lesión? Para mí, si no leería eso, yo diría esto puede ser una hiperplasia nodular o un tumor primario o secundario. Pues ya le han dado el nombre y apellido. Mire, lo que parece una hiperplasia nodular ya tiene un nombre y apellido. Un leiomiosarcoma esplénico. ¿Sí? Entonces, son apariencias muy similares. ¿Sí?
muy similares. Estos son los flujos de sangre, ¿sí? ¿A qué evalúan el flujo de sangre? Porque si estas masas son muy grandes y las venas principales como la aorta, la vena cava caudal, las hepáticas, evalúan el flujo para ver si no hay resistencia en los vasos. De acuerdo al flujo de sangre que presente, ven si no hay una resistencia al paso de sangre porque esas masas están presionando los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces para eso se evalúa el flujo de sangre, ¿sí? Esto es de una arteria y esto es de una vena. Bien, entonces eso sería todo. Y aquí vamos viendo las lesiones más difusas, cambios de la ecogenicidad, ¿sí? Cuando el parénquima se hace más oscuro, cuando el parénquima se hace mucho más blanco. Igual, cuando el parénquima se hace mucho más blanco, no siempre es hepatitis crónica. También en una lipidosis hepática o en un linfoma puede hacerse así blanco, ¿sí? Hay que asociarlo mucho a la clínica y lo que ve en ese momento en una ecografía. Por ejemplo, dice, cuando la ecogenicidad del hígado está reducida, es decir, que de ser hipoecoico se ve más oscuro, más oscuro. Entonces dice, las enfermedades hepáticas difusas pueden producir hipoecogenicidad del hígado, en la que el parénquima hepático parece menos ecogénico que la corteza renal y las paredes de las venas cortas parecen más prominentes del usual. Porque al estar más oscuro, los vasos sanguíneos se demarcan, se notan más. Se ha informado de ecogenicidad hepática normal o disminuida en perros y gatos, con procesos infiltrativos difusos tales como el linfoma. ¿Ves? Si ven un hígado muy oscuro, puede ser un linfoma, pero no al verlo muy oscuro, a lo mejor su equipo está mal calibrado, ¿no? Hay que asociar la clínica, hay que palpar ganglios, hay que ver los hemogramas, entonces para eso y armar el rompecabezas. La ecografía no es diagnóstica 100% en algunas patologías. Puede ser también, dice, cuando disminuye la ecogenicidad, una leucemia, puede ser una amiloidosis también, ¿sí? O sea, hay que ver. Y cuando hay un aumento del brillo del hígado, en vez de ser hipoecoico, puede ser, dice, que se vea una infiltración grasa del hígado, porque la grasa es blanca, ¿sí? A una hepatopatía por esteroides, es decir, mucho tiempo ha estado recibiendo medicación como los antiinflamatorios, ¿sí? Quedan dañados al hígado y se va a ver mucho más blanco. O una hepatitis crónica y una cirrosis también se ve blanco el parénquima. O un linfosarcoma también se ve blanco el parénquima. Ecogenicidad aumentada es que se ve más blanco de lo que debería ser, ¿sí? Entonces va mostrando. Aquí vemos una cirrosis hepática. Generalmente la cirrosis hepática, como ustedes saben, va sufriendo primero proceso inflamatorio crónico, recurrente, muchas inflamaciones tras inflamaciones. El hígado es bondadoso, él se inflama, desinflama, desinflama. Él es muy bueno, ¿sí? El hígado, ¿sí? Inflama, desinflama. Entonces esos procesos llega un momento, ¿no? Donde ya la célula ya no puede ese poder de regeneración y las células cambian. Ya algo cambió en ese proceso de que iba bien, de que regeneraba, ¿no? Regeneraba todo el tiempo, pero algo pasó, ¿ya? Que hubo un mal cambio, ¿ya? Y comenzó a darse focos de necrosis, ¿ya? Ya quizás en esa zona ya no le llega mucha irrigación, quizás ya hay fibrosis, ¿no? Y se va degenerando todo, la funcionalidad no está bien, el organismo, el hígado es el que cumple más funciones, ¿sí? Entonces se va haciendo poco de necrosis, de fibrosis, hasta que cuando se fibrosa algo, ¿qué hace? Se encoge, se achica, ¿no? Las células ya pierden su volumen y se atrofian. Y al atrofiarse entonces en una cirrosis, el hígado se va a hacer más chiquito. Y hacerse más chiquito se hace chuño, ¿no ves? Se enchuza. Y los bordes se ven así como indican estas flechas. Son bordes irregulares, nodulosos. Y al ver que ya el hígado no tiene esa potestad de manejar el, el equilibrio de las proteínas, va perdiendo proteínas al abdomen, ¿sí? Y por eso hace una citis, ¿sí? Hace una citis, ¿ya?
Y bueno, las características ecográficas de un hígado con cirrosis podemos decir que son casi patognomónicas, ¿no? Que son hígado pequeño, hígado hiperecoico, vasculatura poco visible, ascitis, ¿sí? Entonces eso es muy sugerente. Pueden asociarlo a transaminasas demasiado altas, ¿ya? O a veces normales. Que nos han traído casos de perritos que tienen los valores menor a 70 unidades, por decirlo, ¿no? Pero valores de más de 200, la teoría dice que ya es cirrosis, pero no es la letra muerta, hay que ver la clínica. A veces ya ven la transaminasa arriba de 200, mire señora, ya no va a dar, esto de ella es mal, el hígado está sumamente mal. Y no hacen estos estudios, y cuando vemos, lo que tiene es un cuadro bien agudo, en un pico de elevación, digamos, ¿no? Donde la transaminasa ALT, que es la alanina aminotransferasa, es la más específica en la función hepática, está en su pico máximo por un cuadro agudo del hígado. Lo medican una semana y ese valor va a caer, ¿ya? Y bueno, tenía 300, póngale. Y no era que tenía cirrosis, como en otros casos sí, con 300 FUSH esperamos que tenga una full cirrosis, ¿no? Pero no, cada organismo es distinto. Por eso es que la ecografía o los análisis de sangre no son alerta muerta. Muchas veces pueden ver un hemograma cero plaqueta, glóbulos rojos bajísimos, hematocrito bajísimo, defensas menos de 1000, y el perro campante, saltando, comiendo, molestando. Entonces dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Será que este hemograma está bien? Y es verdaderamente, está así, pero su organismo responde de otra manera. Entonces, no porque vean el hemograma, ay, sí hay que eliminarlo, y el perro está todo campante, ¿no? Entonces, hay que asociar siempre la clínica con los análisis complementarios, ¿sí? Y bueno, cuando hay cirrosis, pues ya es chao, ¿no? Es chao hígado, chao perro. No hay trasplante de hígado en perritos, al menos en nuestro medio. Y bueno, las neoplasias son mixtas. Cuando hablamos de mixtas, estamos hablando que vamos a pillar ecogenicidades hipoecoicas, anecoicas, hiperecoicas, mezcladas, todos los colores ahí en el mismo parénquima. Son las ecogenicidades mixtas, ¿sí? Bien, esos principalmente son las lesiones. Después nos habla de las vesículas. La vesícula dijimos que solamente la vamos a ver como un foco opuesto y que la forma de la vesícula va a variar, va a depender si es redonda, ovalada, piriforme, si es bilobulada, como en algunos gatos persas, si es acordada. Por ejemplo, aquí vemos una vesícula bastante dilatada. Yo les dije que no veíamos el conducto, pero fíjense en esa flecha blanca y esto que desciende, ya es un conducto proximal. El conducto hepático, el conducto de la vesícula está dilatado. Entonces, si se dilata es porque puede haber alguna obstrucción por ahí, ¿sí? Normalmente no se lo suele ver, pero cuando se lo ve así dilatado, hay que sospechar de algo que está obstruyendo. Puede ser propio de la vesícula, una piedrita, ¿no? O un pólipo, algo que tenga dentro de la vesícula, o puede ser algo de afuera, mucha inflamación del hígado, una masa en el hígado, algo que está comprimiendo esa zona del conducto, que está haciendo que se dilate. Entonces hay que mirarle bien. Mire esto que se ve aquí, quiste, ahí está el quiste, esto es un conducto de la vesícula. La vesícula está muy, el conducto está muy tortuoso, y esto es una obstrucción del conducto, ¿sí? No son quistes, parecen, pero no son. Y sedimentos, estos sedimentos que se ven así, normalmente la vesícula es anecoica, debería ser anecoica pura. Muchas veces vemos escasos focos brillantes flotando en la vesícula, pues no tiene mayor relevancia. Pero cuando ya vemos algo así, algo asentado, que muchas veces es compatible con un barro biliar, pero muchas veces no es barro biliar, puede ser pus, ¿sí? Puede ser sangre. Pero ¿cómo saberlo? Habría que hacer una punción y no la hacemos. Entonces, ¿qué pondríamos lo correcto poner en el informe? Vesícula biliar con sedimentación ecogénica sin sombra posterior sugerente a barro biliar. ¿Y qué es el barro biliar? Es una precipitación proteica de vacuolas grasas, puede ser por la dieta, muchas horas sin comer, o puede ser pus, o puede ser sangre. ¿Sí? Eso sería lo correcto colocar.
¿sí? Pero muchas veces lo asociamos a cómo vemos el paciente y se lo ve gordito y lo va preguntando uno qué come y dice, ah, muy probable que sea barro biliar y lo representa como barro biliar, pero pueden ser estas otras alternativas como el pus y la sangre, ¿no? Que se ve muy similar. Lo que se va a ver diferente son los cálculos, las piedras. Esto que ven aquí blanco, la interfase brillante con sombra acústica, son cálculos a nivel de vesícula biliar. ¿Sí? Las piedras. Muchas veces cuando las piedras es lo que nosotros nos dan. Las piedras son grandes, pues no me preocupo mucho, aunque sé que debo hacerme operar. Pero si son piedritas chiquititas, estas me pueden dar problemas porque van a querer descender por el conducto y me pueden causar una dilatación de este tipo. ¿Sí? Y si se obstruye en el conducto es una cirugía de emergencia. Entonces es peligroso. A veces se tiene piedras en la vesícula. ¡Ay, hay que darle chancapiedra! Hay que darle virizán para que bote las piedras. Sí, suena muy bueno, ¿no? Es muy buena la medicación, pero tiene un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces no sale como uno quisiera. Puede obstruir el conducto y una cirugía de emergencia con un cólico bárbaro que el perro se va a doblar en dos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. No es medicar por medicar. ¿Sí? El barro biliar limpia. Generalmente limpia con un protector hepático que tenga acción colerética, que haga expulsar bilis y limpia. Pero si no controlan un barro biliar que se concreta, que se hace más duro, puede hacerse piedra. Aquí hay una sola piedrita, ¿no? La sombra. Y ella tiende a irse a la parte de clivia, donde va el conducto. Ella le gusta meterse ahí. De ahí para abajo es el conducto ya. ¿Sí? Bien, hay engrosamientos de la pared, la colicistitis aguda. Sí, aquí, por ejemplo, este es un engrosamiento marcado de la pared. Más de 0,3 centímetros es la pared. Hasta 0,3 centímetros es normal. Más de 0,3 centímetros es una colecistitis, engrosamiento de pared. Muchas veces encontramos F de fluido alrededor. Fluido alrededor. Puede ser por una ascitis o puede ser una perforación de la vesícula también. Hay que examinar al paciente. O este efecto estrellado o aspecto de kiwi, que esto es generalmente tejido mineralizado, es como una tuberculosis en los pulmones, pues aquí en la vesícula va creciendo esta parte como si fuera un mineral. Y estas puntitas muchas veces pueden perforar la vesícula y reventar. Por eso que este hallazgo de un mucocele, que se llama así, mucocele biliar, es cirugía. Hay que extirpar la vesícula. Y bueno, los conductos dilatados, los conductos engrosados, las paredes engrosadas, los focos de, de mineralización a nivel del conducto, pueden indicar que hay un calculito bajando. Estos son los principales vasos que van pegados, discurriendo a lo largo del diafragma, la vena cava caudal y las venas hepáticas. Así se ven, venas cava caudal y las hepáticas. Estos dos bracitos son las hepáticas y la que va pegada al diafragma es la cava caudal. La que viene más para acá, pasando al diafragma, es la aorta. Esos son los principales pasos, ¿sí? Esos son los conductos. La porta, el conducto. Podemos encontrar mala derivación de la porta también y ver un shunt intrahepático o extrahepático también. Cuando hay mala derivación y no le llega bien sangre al hígado, el hígado no crece y se encuentran las microhepatías hepáticas, ¿no? Por un shunt sistémico. Bien, y todo eso pueden estudiárselo si ustedes quieren, ¿no? Generalmente yo hago un resumen de lo más importante, ¿no? Porque esto generalmente es una especialidad, no pretendo sacar los especialistas en esto, pero espero les haya gustado y les sea útil hasta para ustedes cuando vayan a una consulta médica, ¿sí? Siempre con humildad, no haciéndose como que uno sabe mucho, porque uno gana más cuando es bien humilde y puede aprender más de alguna poca diferencia que dice una persona, ¿sí? Yo nunca cuando voy a que me hagan una ecografía o algo, dice, este contenido es anecoico, ese es hipoecoico, no, yo paso como si no supiera nada, entonces tengo la suerte que la mayoría de los ecografistas me explican como si supieran que soy ecografista y generalmente los ecografistas no explican los de humanos, ¿no? Que generalmente hacen su trabajo y reciben su informe en 3 días. Y gracias a Dios me han tocado muy buenos médicos que sí explican y ya entonces yo aprendo, ¿no? Algo de diferente que ellos hacen su técnica a lo que uno hace y aprende.
Siempre hay que tratar de ser humilde y aceptar toda la información que se pueda. Así yo, lo que me esté hablando la persona sea lo mismo que yo sé, pero algo va a decir de diferente, que yo tengo que ser más inteligente, escuchar y procesar esa información, ¿sí? Me va a ayudar para la vida. Pero si yo me está explicando algo y digo, ah, sí, eso es así, ah, sí, eso es así, entonces, ¿qué me da a entender? Que esa persona ya lo sabe y no le interesa que yo le explique. Entonces ya me quitó la inspiración de poder hacerlo. Entonces siempre ustedes deben saber escuchar primero. Escuchar, analizar y de ahí preguntar y poder decir, ah, aprendí esto y sacar sus propias conclusiones. Pero si ustedes no aprenden a escuchar y quieren a veces sobresalir de una manera que no es la correcta, entonces uno pierde a veces. Sí, ha pasado, cuando somos jóvenes generalmente nos pasa eso, ¿no? Queremos sobresalir algo y a veces quita la inspiración a la otra persona que quiere enseñar, ¿ok? Siempre con humildad, hasta cuando sean profesionales y van a ganar el cielo, ¿ok? Y les pasen buenas noches, espero les sea útil y cualquier consulta estoy atenta. Voy a detener la grabación.